Recuerdo que tenía alrededor de 14 o 15 años en ese momento. En mi calle vivía un tipo realmente loco al que todos llamaban el demente Miguel, y realmente era tan loco como te puedas imaginar, pero más sobre él en un momento. Tenía este amigo un poco salvaje, lo llamaremos Charlie. Era el amigo aventurero que me hacía hacer algunas cosas locas. Pasamos por una fase de 2 o 3 meses donde pasábamos mucho tiempo juntos, y fue honestamente muy divertido. Una de las cosas que solíamos hacer era explorar los bosques cercanos. Había mucha vida silvestre y cualquiera podía adentrarse todo lo que quisiera. Vivíamos en una montaña y solíamos subir para hacer senderismo. Cuando nos cansábamos, bajábamos. Normalmente tomábamos las carreteras regulares para volver porque era un poco más fácil llegar a casa de esa manera. Mi amigo vivía unas cuantas calles más arriba, así que caminaba hasta su casa con él y luego iba a casa solo. Recuerdo este día en particular que habíamos estado caminando por el arroyo. Ten en cuenta que hacía mucho frío en ese momento, había nieve en el suelo y mucha agua congelada. En un momento se nos ocurrió la brillante idea de caminar sobre el hielo. Como puedes imaginar, caímos al agua. No era muy profundo, apenas llegaba por encima de nuestro pecho, pero estábamos empapados y afuera hacían unos 5 grados con nieve en el suelo. Pero siendo los chicos locos que éramos, eso no nos detuvo. Continuamos caminando incluso después de habernos mojado completamente. No sé si teníamos una tolerancia extremadamente alta al frío o si era la adrenalina, pero estábamos bien y seguimos caminando durante un par de horas ese día. Pero después de cierto punto, finalmente logré convencerlo de que era hora de volver a casa por el día. Él estuvo de acuerdo y bajamos a la carretera como de costumbre, pero fue en este punto cuando empecé a congelarme. Tenía mucho frío y conocía mi cuerpo. Sabía que estaba en algún tipo de peligro, cerca de hipotermia o algo así. Cuando llegamos a la casa de mi amigo, él estuvo más que dispuesto a dejarme entrar y calentarme por unos minutos. Pero justo cuando estábamos llegando a su casa, mi mamá lo llamó. Ella estaba realmente enojada conmigo, porque no había respondido mi teléfono en 1 hora. Traté de explicarle la situación, pero ella simplemente me gritó una y otra vez que volviera a casa. Así que tuve que caminar el resto del camino a casa y así fue. Aquí es donde entra en escena el demente Miguel, porque él vive una calle arriba de la mía, y me ahorra unos 10 minutos de caminata si corto a través de una parte de su propiedad para llegar a mi casa. Tenía una gran cerca, pero también la tenía su vecino. Había una pequeña área de pasaje entre ambos lugares. Obviamente estaba apurado por llegar a casa y calentarme, de hecho, estaba corriendo la mayor parte del camino. Para este punto no había escuchado nada acerca del demente Miguel, así que pensé que estaría bien si atravesaba su propiedad solo esta vez. Comencé a atravesar y ahí fue cuando salió de su casa con un rifle apuntándome y gritándome como un maniático. Por supuesto, di la vuelta y corrí lejos. Corrí todo el camino de vuelta a casa y se lo conté a mi madre. Ella pensó que estaba exagerando y que de todos modos no debería haber estado cortando la propiedad de la gente. Pero fue entonces cuando empecé a preguntarle a la gente de la zona sobre él. Escuché algunas historias sobre el demente Miguel y algunas de las cosas que hacía. Escuché que era teórico de la conspiración, traficante de drogas, delincuente y un montón de otras cosas locas. Si tuviera que resumirlo en una sola frase, era un tipo malo. Quienes quiera que preguntaran nunca tenían nada bueno que decir sobre él, y lo que me preocupó fue que todavía tenía que pasar por la casa del demente Miguel camino a casa. No tenía que cortar su propiedad, pero aún así, tenía que pasar frente a su casa en la carretera para llegar a la mía. Y eso me hacía sentir terriblemente incómodo, porque ahora estaba constantemente preocupado de que me disparara o algo así. Aún así, seguía yendo de excursión con Charlie, y todo eso, y después de un par de veces de volver a casa sin incidentes, pensé que eso iba a ser el final. Sin embargo, noté algo más. Tenía cámaras de video en el exterior de su propiedad mirando hacia la carretera. Nunca lo había notado antes, pero ahora que era consciente de su locura, prestaba un poco más de atención. Cada vez que pasaba, las cámaras me seguían. Lo que más me asustó fue que eran cámaras operadas manualmente, no eran del tipo que seguían el movimiento alrededor. Estaba sentado allí operando esas cámaras cada vez que yo pasaba, observándome. No estoy seguro si grababa todas las imágenes o no, pero me hizo sentir incómodo de todos modos.
Recuerdo una vez que estaba caminando a casa desde la casa de Charlie por la noche. Debe haber sido alrededor de las 10 u 11. Era realmente tarde y aún así, las cámaras me seguían mientras pasaba. Pensé que eso iba a ser todo, que no iba a pasar nada más entre mí y el demente Miguel. Bueno, estaba completamente equivocado. Todavía era durante la misma temporada de invierno y estaba caminando a casa durante una tormenta de nieve, y así era yo. Mi mamá iba a pedir pizza esa noche y no quería perdérmela. Pasé por la casa del demente Miguel como siempre lo hacía y fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Tenía esta cerca gigante. Tenía que tener unos 4,5 metros de alto y era de madera muy gruesa. Parte de ella se abrió y el perro salió corriendo detrás de mí. No podía decir qué tipo de perro era, pero estaba enojado y ladrando muy fuerte. Corrió hacia mí, y pude decir que iba a morderme tan fuerte como pudiera. Sentí una vibra realmente violenta. Tuve suerte de estar en muy buena forma y logré correr con ventaja. No me resbalé ni nada más, de lo contrario, esa situación podría haber terminado realmente mal y rápido. De todos modos, mi familia terminó mudándose unas semanas después por razones no relacionadas. De hecho, mi mamá consiguió un nuevo trabajo en otro estado, y ese fue el final de mi experiencia con el demente Miguel. Incluso ahora me pregunto cuál era su problema. ¿Era algún tipo de traficante de drogas o criminal? ¿Por qué estaba tan paranoico con algún niño caminando frente a su casa o cortando un pedazo de su propiedad? Le pregunté a mi amigo en Facebook algunas veces si había escuchado algo sobre el demente Miguel, y al parecer nada ha cambiado. Así que haz lo que quieras con eso, supongo. La moraleja de la historia es que deberías evitar a las personas locas tanto como puedas. A veces, solo caminar frente a su casa es suficiente para hacerlos reaccionar. Considero que soy una chica muy romántica. Siempre he amado la idea del romance y siempre he querido una relación muy feliz. Probablemente por eso tuve una relación seria que comenzó cuando era estudiante de primer año en la secundaria. El chico que conocí era un poco nerd, pero era súper dulce conmigo. Recuerdo que una vez me trajo flores a la escuela y eso me conquistó por completo. Salimos durante un par de años, durante toda la secundaria y también en la universidad, ya que terminamos yendo al mismo colegio comunitario. Realmente pensé que íbamos a terminar casándonos. Incluso empecé a planificar nuestra boda en secreto. Por supuesto que no le dije nada sobre eso porque no quería asustarlo, pero estaba en mi mente. Pero un día algo cambió en él. No podría decirte exactamente qué fue, pero se volvió un poco demasiado posesivo. Siempre supe que era una persona celosa y hice todo lo posible por ser sensible ante eso. Pero llegó un punto en que se volvió abrumador. Tenía una clase de química y me emparejaron con un chico para trabajar en un proyecto. Tuvimos que hacer algo de trabajo fuera de clase y ya sabes cómo reaccionó mi novio. Le dije que no podía salir un día porque tenía que estar en la biblioteca para hacer algo de trabajo, y él parecía un poco sospechoso al respecto. Casi siempre encontraba tiempo para él, y él no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Mi compañero de química y yo casi habíamos terminado nuestro proyecto, y estábamos seguros de que íbamos a obtener una buena calificación. Pero fue entonces cuando mi novio apareció en la biblioteca y, oh Dios mío, armó un gran escándalo. Fue lo peor que me pudo haber pasado. Empezó a gritar, intentó pelear con mi compañero de química, me gritaba que estaba tratando de pasar tiempo con otro chico y que le había mentido para estar con él. Estaba literalmente histérico. Pensaba que le estaba engañando, pero nada de lo que dije logró detenerlo. Simplemente siguió adelante, y todos en la biblioteca nos miraban. La bibliotecaria ni siquiera intervino, simplemente dejó que toda la situación continuara. Finalmente le dije a mi novio que se acabó. Lo dije muy fuerte y muy firme, y eso fue lo único que lo hizo detenerse. Hizo la expresión facial más desgarradora que jamás había visto y se marchó enfurecido. Después de esa experiencia, decidí que realmente no quería estar con él. Era simplemente demasiado celoso. Hablé con él más tarde por teléfono esa noche y le expliqué que de todas formas tenía la intención de romper con él, pero que ese incidente en la biblioteca fue el punto de inflexión para mí. Él seguía pensando que le estaba siendo infiel con un chico en la biblioteca, y yo ya estaba cansada de pelear al respecto. Él dijo que estaba dispuesto a intentarlo y trabajar en las cosas, que no quería perderme. Realmente no lo estaba tomando bien.
Finalmente llegó al punto en que me suplicaba que me quedara con él, y simplemente no podía decirle que no más. Finalmente le dije adiós y simplemente colgué. Mirando hacia atrás, no sé cómo más podría haber respondido a toda esa situación. Fue realmente difícil, y fue en ese momento cuando empezó a acecharme. Al principio fueron pequeñas cosas, como que no me daba cuenta de que estaba en las mismas tiendas que yo, solo mirándome. Me veía mirarlo y luego él miraba hacia otro lado o fingía que miraba su teléfono, pero yo sabía que me estaba observando. Recuerdo que se puso realmente mal durante el invierno. Venía a mi casa y me escribía mensajes en mi auto en la nieve, diciendo cosas como que lo siente y que cambiaría y que me perdonaría por todo lo que fuera. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarme, pero yo no quería estar con él y cuanto más lo intentaba, más me daba escalofríos. Recuerdo que hacía esta cosa realmente extraña fuera de mi clase de filosofía. Había ventanas de vidrio y yo tenía un asiento junto a las ventanas. Él se sentaba en el banco afuera y me miraba en cada clase. Era horrible, no había manera de escapar de él. Y un día las cosas finalmente fueron demasiado lejos. Mi familia siempre alquilaba una cabaña para Navidad. Mis padres y mis 2 hermanas se quedaban en esta cabaña en el bosque y pasaban tiempo juntos. Mi familia no era muy aficionada a gastar mucho dinero en regalos que la gente realmente no quería, llámenos comunistas, pero el tiempo en familia era mucho más especial y realmente disfrutaba de esa tradición. Mi exnovio sabía de esta cabaña, de hecho lo llevamos una vez con nosotros, así que sabía dónde estaba. Lo recuerdo muy vívidamente, estaba nevando, teníamos una fogata encendida, estábamos tomando ponche de huevo y disfrutando de galletas de Navidad. Nos lo estábamos pasando muy bien. Salí afuera a fumar y estaba sentada en una mecedora afuera. Fue entonces cuando vi algo en el bosque. Me puse muy nerviosa pensando que era un oso. Siempre fue nuestro gran temor cuando nos quedábamos en esa cabaña. Siempre había la posibilidad de un oso. Pero entrecerré los ojos un poco y me di cuenta de que no era ningún animal. Era mi exnovio. Cuando lo noté por primera vez, grité y corrí de vuelta adentro y se lo dije a mi familia. Ellos ya sabían que mi ex era un completo acosador, así que todos nos preparamos. Mi papá salió afuera y lo persiguió. Dijo que lo persiguió a mi exnovio unos 400 metros por el bosque, y pensó que era suficiente, que no iba a volver. Especialmente porque íbamos a avisar a la policía sobre la situación. Hicimos todo lo posible para no dejar que arruinara nuestra Navidad en la cabaña, pero todos nos sentíamos un poco incómodos después de eso. Aunque sabíamos que probablemente no era peligroso, simplemente se sintió un poco incómodo para mí. Mi familia fue muy solidaria con la situación, aunque ha pasado un tiempo desde todo eso, y todavía lo veo de vez en cuando, y es realmente malo. Él realmente no me contacta más, pero sé que todavía me observa mucho. Conseguir una orden de restricción casi se siente demasiado drástico. No quiero ser mal al respecto, pero al mismo tiempo realmente quiero seguir adelante sin él. Algunos de mis amigos me han estado animando a obtener una orden de restricción en su contra, aunque mirando hacia atrás no debería haber sido tan romántica. Había muchas señales de advertencia que ignoré. Él era una persona seriamente perturbada, y yo ignoré cada una de las señales de advertencia que había, y había muchas. Si eres como yo, asegúrate de entender con quién estás. Casi me caso con ese chico solo porque construí una fantasía de relación en mi cabeza, de cómo quería que fueran las cosas y no como realmente eran. Asegúrate de ver las cosas como realmente son y con suerte todo saldrá bien. Tuve una experiencia realmente horrible durante un viaje de verano para nuestro programa escolar. Era un campamento de verano de JROTC. Y para aquellos que no están familiarizados con el programa, básicamente te proporciona conocimientos militares básicos. Haces carreras, sigues comandos de marcha, cosas así. Se ofrece en la mayoría de las escuelas secundarias en Estados Unidos. Vengo de una familia de profesionales militares, así que parecía una elección lógica, aunque no planeaba unirme al ejército yo misma. Soy una chica bastante baja y me llamo Caitlin. Durante el campamento conocí a un chico agradable que fue mi compañero de escuadra durante un ejercicio práctico en particular. Pensé que era un chico realmente genial. No pudimos pasar demasiado tiempo juntos, ya que los chicos y las chicas dormían en edificios separados, y la mayoría del tiempo no nos colocaron en la misma escuadra para las actividades. Recuerdo que pensé que era muy gracioso y lindo.
Era uno de esos chicos que de alguna manera tenía la habilidad de hacer chistes que no tenían que lastimar los sentimientos de nadie, y siempre pensé que eso era raro. Como dije, no pudimos pasar mucho tiempo juntos, lo que solo me hacía querer estar más con él. Intercambiamos números de teléfono el último día con la esperanza de que saliéramos después de salir del campamento. Estuvimos en contacto durante las semanas siguientes, y todo parecía ir bien. El único problema era que vivía como a 30 minutos de mí. Ambos éramos estudiantes de último año en la escuela secundaria, y ese era un viaje largo para alguien que gana el salario mínimo a medio tiempo. Hablamos de vez en cuando durante unos meses, pero no fue a ninguna parte y simplemente pensé que dejaría que muriera. Eso fue hasta finales de octubre. Empezó a hablarme mucho. Recuerdo que nos hicimos muy cercanos y hablábamos mucho por teléfono y nos mandábamos mensajes de manera obsesiva. Mi familia se enojó conmigo en acción de gracias porque estuve en mi teléfono todo el tiempo y no podía tener suficiente de él. Parecía estar muy interesado en mí. Más tarde descubrí que era porque acababa de romper con su novia. Ni siquiera sabía que estaba en una relación, pero sí, se interesó en mí una vez que terminó esa última relación. Aunque todavía coqueteaba un poco conmigo antes, todavía no estoy segura de cómo me sentía al respecto y parecía un poco sospechoso. Recuerdo que en un momento la conversación simplemente se volvió un poco aburrida para mí y perdí un poco el interés. No estoy exactamente segura por qué. Simplemente parecía tan interesado en mí. Me mandaba mensajes obsesivamente incluso unas semanas después, y mi interés empezó a disminuir. Fue entonces cuando empezó a ponerse realmente atrevido por mensajes de texto. Decía cosas íntimas, casi demasiado personales para mí. Incluso empezó a mandarme fotos indecentes de sí mismo. Y no eran simplemente fotos normales, eran fotos muy indecentes, si eso te da alguna idea. Una vez siguió diciendo que quería dormir en mi casa. Decía que podía pedir prestado el auto de su mamá durante el fin de semana, pero que no quería manejar de vuelta hasta el día siguiente. Seguía preguntando si podía simplemente dormir en mi casa. Obviamente mi mamá habría dicho que no. No era el tipo de madre que simplemente me dejaba dejar que un chico se quedara a dormir, y mi papá lo habría matado si se hubiera enterado de que estaba tratando de quedarse a dormir. Bueno, un día simplemente apareció en mi casa. Quiero decir, ¿en qué demonios estaba pensando? Le había dado mi dirección antes, pero esto fue completamente sin avisar, y habíamos estado hablando durante meses antes. Fue solo algo realmente espeluznante e inesperado. Me trajo flores y chocolate y todo eso que sería realmente dulce si no fuera tan espeluznante. Terminé pasando el día con él. Fuimos al parque que estaba cerca y tomamos café, pero él seguía insistiendo en intentar quedarse a dormir. Le dije que no, y después de ponerse un poco insistente, cedió y se fue a casa alrededor de las 11 de la noche. Aparte de lo extraño, el día no fue tan malo. Todavía me parecía gracioso y encantador, solo que tenía algunas señales de advertencia sutiles sobre él que me hacían sentir un poco incómoda. Mirando hacia atrás, debería haber prestado más atención a esas señales. Ahora viene la parte loca para poner fin a una relación. Intentó que yo fuera a dormir a su casa. Empezó a ponerse realmente agresivo. En un momento me amenazó con lastimarme si no trataba de quedarme en su casa. Seguí tratando de decirle que mis padres no me dejarían dormir en casa de un chico, pero a él no le importaba. Fue un gran ultimátum y eso fue todo. Lo sé, fue una locura, pero me tenía bajo su hechizo y funcionó. Y así es como intentó presentarlo ante mis padres. Tenía una hermana menor y traté de decirle a mi mamá que quería dormir en casa de mi amiga, que era la chica, y que quería que ella me llevara allí. Ten en cuenta que no tenía mi coche ni un permiso de aprendiz, y no tenía miedo de conducir, si soy honesta. De todos modos, solo le dije a mis padres que quería dormir en casa de una amiga y estuvieron completamente de acuerdo. No tuvieron problema con eso, obviamente, lo había hecho muchas veces antes. Mi mamá me llevó allí y cuando llegamos la única persona en casa era él, y su familia no regresaría hasta el lunes. Ni siquiera me dijo que estaba solo en casa durante el fin de semana. Mi mamá no tenía idea de que no iba a haber supervisión de los padres. Ella es un poco controladora con cosas así que le pidió hablar con sus padres. Solo quería asegurarse de que todo estuviera bien y que estuvieran de acuerdo con la situación. Como podrás imaginar, no pasó mucho tiempo antes de que mi mamá se diera cuenta de la situación. Me llevó de vuelta a casa y eso fue el final de toda esa situación.
Le mandé un mensaje de texto y le pregunté por qué no me había dicho que no iba a haber nadie en casa, y literalmente me dijo que iba a hacerme cosas horribles. Se enojó conmigo porque había desperdiciado todo su tiempo de vacaciones en familia, intentando hacer cosas traviesas conmigo y no pudo hacer nada. Pensé que simplemente estaba jugando algún tipo de broma conmigo, pero luego empezó a mandarme fotos de algunas cosas extrañas de tortura. No sé si eran juguetes extraños o qué, pero me especificó algo que iba a hacer que su perro me hiciera. Sí, algunas cosas bastante enfermas y me horroricé. Después de eso, no tenía idea de que él era tan raro. Siempre tuve un mal presentimiento sobre Tim, pero nunca escuché esa voz en mi cabeza. De todos modos, mi mamá me dijo que no se me permitía hablarle más. Estaba realmente disgustada porque había sido engañosa con ella y puedo entender eso. Si no fuera por mi mamá, solo Dios sabe qué me habría pasado. Hasta el día de hoy, realmente no sé por qué seguía adelante con todo durante tanto tiempo. Fue como si me tuviera hipnotizada o algo así. No he hablado ni he sabido nada de él desde entonces, y no creo que quiera hacerlo. No estoy seguro de cómo empezar mi historia. En realidad no es mi historia, pero le sucedió a una amiga mía. De hecho, le sucedió a 2 amigos míos y toda la situación fue culpa mía. Mi amigo Esteban era alguien con quien jugaba mucho Xbox. Íbamos a la misma escuela, pero solo teníamos una clase juntos y no era una clase en la que realmente pudieras hablar con nadie. El profesor era muy estricto, así que básicamente solo jugábamos Xbox juntos, a veces Halo o Call of Duty, si te soy honesto. Realmente no los conocía tan bien, pensaba que sí, pero realmente no. La otra amiga mía es una chica llamada Rebeca. Estaba en nuestro grado y a veces éramos amigos. A veces enviábamos mensajes de texto o pasábamos el rato en clase. Era una de esas personas realmente excéntricas. Recuerdo que publicaba un montón de memes divertidos en mi muro de Facebook. Algunos eran un poco inapropiados. Afortunadamente mi mamá no era amiga mía en Facebook, así que nunca pasó nada malo, pero me pareció genial. El mundo ya es aburrido y gris, y algunas personas tienen solo un poco de color, pero de todos modos. Agregué a Esteban en Facebook, como dije. Solo jugamos Xbox juntos y fue más de un año después de nuestra amistad que me di cuenta de que tenía una cuenta de Facebook. Supongo que a los chicos realmente no les importa mucho ser amigos de otros chicos, quién sabe. Bueno, él notó los memes de Rebeca en mi muro de Facebook y me preguntó sobre ella en Xbox un día. Naturalmente, no pensé nada raro de eso. De hecho, no fue la primera persona que me preguntó por ella, pero le dije que era amiga de ella y todo lo demás. Me preguntó si iba a intentar salir con ella. Le expliqué que no estaba interesado en ella de esa manera y que solo quería seguir siendo amigos de ella, y eso fue prácticamente el final de la conversación. Al día siguiente, sin embargo, él agregó a Rebeca en Facebook. Después de todo, todos íbamos a la misma escuela, así que no me pareció tan raro. Fue entonces cuando Rebeca me mandó un mensaje y me preguntó quién era este chico. Le expliqué que él iba a nuestra escuela y que jugábamos Xbox juntos de vez en cuando. Todo esto comenzó alrededor de noviembre, y lo divertido es que tuvimos una loca tormenta de nieve ese año. Estuvimos fuera de la escuela como por 2 semanas, y fue las 2 semanas justo antes de las vacaciones de Navidad. Así que todos estábamos celebrando y, honestamente, fue un milagro de Navidad. Nos dio a todos mucho tiempo para enviar mensajes de texto y jugar videojuegos. Fue durante todo ese tiempo libre que Esteban comenzó a actuar de manera extraña. Comenzó a hacerme preguntas extrañas sobre Rebeca, y simplemente pensé que estaba enamorado de ella. Después de todo, si soy honesto, era una chica muy bonita y no podía culparlo. También sabía que era un tipo un poco torpe, así que simplemente no pensé que pasaba nada raro. Recuerdo específicamente un día mientras estábamos jugando Halo. Nos lo estábamos pasando muy bien, pero en medio de un juego dijo que tenía que desconectarse. Simplemente apagó su Xbox y se fue, y justo antes de hacerlo, dijo en voz apresurada que tenía que irse. Estaba jugando muy bien en ese juego, y estábamos jugando con otras 2 personas. Simplemente lo dejé pasar y seguí jugando. La próxima vez que vi a Esteban fue cuando regresamos a la escuela después de las vacaciones de Navidad. Lo vi junto a los casilleros. Le pregunté qué había estado haciendo y él estaba mirando su teléfono. De reojo noté que el fondo de pantalla de su teléfono era una foto de Rebeca. Pensé que era un poco raro, pero lo apagó y lo guardó antes de que pudiera verlo bien. Así que simplemente lo atribuí a mí imaginando alguna ilusión o algo así,
o tal. Beth estaba en mi subconsciente y ya sé lo que estás pensando. Sé que soy ingenuo y no vi ninguna de las señales de advertencia. Las muchas señales de advertencia que vendrían, pero no puedo cambiar cómo actué. También fue alrededor de esta época que Esteban comenzó a hablar de ella todo el tiempo. Supongo que había conseguido su número de alguna manera y comenzaron a enviarse mensajes de texto. Pero aquí estaba la parte extraña. Él le enviaba mensajes de texto mientras estábamos jugando videojuegos, y siempre se emocionaba mucho cuando ella le respondía. No era muy frecuente y tuve la sensación de que a ella no le gustaba mucho hablar con él. Pero cada vez que escuchaba el extraño sonido de su teléfono, tenía un tono de mensaje de texto con el sonido de una rana por alguna razón, no me preguntes por qué. Y cada vez que escuchaba esa rana se reía como un idiota. Era realmente extraño. Avancemos un par de días y Rebeca me mandó un mensaje de texto de la nada. Me preguntó si podía llamarla porque realmente necesitaba hablar conmigo. No tenía idea de qué se trataba y la llamé pensando que sería algo serio. Y lo era. Me preguntó qué le pasaba a Esteban. Ella me contó todo. Él le estaba enviando mensajes de texto y llamándola obsesivamente en Messenger en Facebook. Y aquí está la peor parte. La vez que se desconectó de Xbox muy rápido en medio de un juego, ella estaba saliendo de Xbox para ir a su casa. Sin embargo, no lo invitó, él se invitó solo a su casa. Supongo que había conseguido que su mamá comenzara a llevarlo a la casa de Rebeca. Y Rebeca le dijo que ni siquiera estaba en casa. No sé qué le dijo a su mamá ni siquiera cómo obtuvo su dirección. Fue lo más espeluznante. Rebeca no lo sabía tampoco. Dijo que él se enojó mucho después de eso y ella no entendía por qué, especialmente porque ni siquiera lo invitó ni le dio su dirección. Literalmente la estaba acosando hardcore. Y por supuesto ella lo bloqueó. La próxima vez que estaba en Xbox lo invité a una fiesta y le pregunté qué estaba haciendo, pero fingió que no había pasado nada. Y cuando lo presioné al respecto, dijo que ella simplemente estaba siendo una perra y una mojigata. Este fue el punto en el que dejé de jugar Xbox con él. Simplemente no aceptaba sus invitaciones y comencé a aparecerme como fuera de línea por un par de semanas. Después de un tiempo, captó la indirecta. Rebeca me dijo que estuvo muy cerca de llamar a la policía 3 o 4 veces. Estaba realmente preocupada de que fuera a hacer algo más. Después de todo, no sabía dónde vivía ella y eso fue hace un par de años. No he sabido nada de Esteban desde hace mucho tiempo. Todavía soy amiga de Rebeca. Ella me dijo que no ha tenido incidentes con él desde entonces, pero mirando hacia atrás, fue realmente revelador para mí. No me di cuenta de que podías pasar tanto tiempo jugando videojuegos con alguien y ni siquiera darte cuenta de lo raro que realmente son. Tengo una historia realmente horrible de mi pasado que me hace sentir muy incómodo, y esta es probablemente la única forma en que realmente puedo contarle a alguien al respecto. Tenía una típica y gran familia feliz. Todos nos queríamos mucho y todo era realmente bueno. Había muchas tías, tíos, primos y especialmente personas de nuestra edad. Éramos probablemente unos 30 y pasábamos mucho tiempo juntos y éramos muy cercanos. Sin embargo, no todos en la familia eran buenas personas. Y aquí entra mi tío Luis. No había estado en la foto durante mucho tiempo porque estaba en prisión. En ese momento yo era joven y los niños no deberían saber ese tipo de cosas. Siempre fue un poco el problema de la familia y todos hacían lo posible por ayudarlo. Pero por lo que he oído, él simplemente no quería ayudarse a sí mismo. La gente le daba un lugar donde quedarse y él se drogaba en el sofá. La gente intentaba conseguirle un trabajo y él robaba cosas mientras trabajaba. Esa era la clase de persona que era. Estaba saliendo de la prisión justo después de Navidad. Hacía mucho frío. Vivimos en una zona muy fría y los inviernos son particularmente duros, así que habría sido un poco inhumano dejarlo que se las arreglara solo. Todos sabían que si nadie le daba un lugar para quedarse, probablemente terminaría de vuelta en el sistema o muerto. Y tan frustrados como todos estaban con él, nadie quería ver eso. Todos querían que tuviera éxito, al menos los adultos. Pero yo era un niño y realmente no entendía la situación. Solo tenía 13 años en ese momento, pero eso no impidió que él me lanzara algunas miradas espeluznantes. Crecí rápidamente y ya tenía el cuerpo de una joven mujer, si sabes a lo que me refiero. Recuerdo que vino un día cuando recién salió.
Mi papá iba a despejar un lugar para que él durmiera en nuestro cobertizo. Nuestra casa realmente no era tan grande, pero si sacaba algunas herramientas y demás, definitivamente había suficiente espacio en el cobertizo para quedarse. No era lo más ideal, pero tenía electricidad y un pequeño calentador de espacio. Era un lugar gratis para quedarse, difícil de discutir con él. No era como si mi papá lo obligara a quedarse allí todo el tiempo, solo para dormir. Creo que mi papá estaba tratando de proteger a mi hermano y a mí de ver a tío Luis drogado en el sofá. Pasaron unas 2 semanas y parecía que estaba cambiando. Salía a correr y solicitaba empleos. Mi papá también parecía impresionado. Recuerdo que dijo que Luis parecía estar enderezando su vida. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera un trabajo estable y algo de dinero para gastar. Una de las primeras cosas que hizo fue comprar un celular y recuerdo que me pidió que lo ayudara a configurarlo. Por supuesto, estaba más que dispuesto a ayudar, especialmente siendo un niño. La tecnología era una de las únicas formas en que podía ayudar a alguien y estaba emocionado de hacerlo. Compró un teléfono móvil muy barato y realmente no era tan difícil de configurar. Casi me pregunté por qué necesitaba ayuda en absoluto. Recuerdo que unos minutos después de que estuviéramos jugando con algunas de las funciones, me tomó una foto pensando que yo no estaba mirando. Definitivamente noté que tomó la foto, fue muy obvio. Toda la situación me hizo sentir muy incómodo. Realmente no sabía cómo enfrentarlo en ese momento. Me convencí a mí mismo de que simplemente había tomado accidentalmente la foto por error, y que la eliminó justo después. A pesar de tener un trabajo, todavía tenía mucho tiempo para pasar y jugar. Recuerdo que jugaba mucho con mi hermano, pero aquí está lo extraño que hacía. Le compró a mi hermano una nueva consola de juegos, que debió haber costado al menos $300 o $400. Sin embargo, no me compró nada a mí. Así que cada vez que quería jugar con nosotros, mi hermano terminaba jugando videojuegos. Estaba enganchado a eso. Creo que era una Xbox, así que eso me dejaba solo a mí y a tío Luis para jugar solos. Y fue entonces cuando comenzamos a jugar un nuevo juego. Fingíamos luchar o tal vez luchábamos. Estoy seguro de que sabes a lo que me refiero cuando eres niño y luchas con un adulto, y ellos te dejan tener una oportunidad, aunque sabes que son mucho más fuertes que tú. Pero de todos modos, comenzamos a hacer eso y un día en particular, estábamos jugando a luchar y mi papá entró. Llegó temprano del trabajo y en cuanto entró, comenzó a gritarle a Luis. Me dijo que fuera a mi habitación y escuché más gritos. No vi a Luis el resto del día y al día siguiente mi papá me dijo que Luis tuvo que salir en un viaje de negocios. No he visto a tío Luis ni he escuchado nada de él desde ese incidente, pero mi papá me informó de una información importante. La razón por la que originalmente estuvo en la cárcel fue por estar con una chica menor de edad. Supongo que Luis afirmó que pensaba que ella tenía 18 años y que fue solo un gran malentendido. Por supuesto, la familia le creyó y simplemente lo excusaron como si fuera un error honesto. Mi papá me dijo que cuando lo vio luchando conmigo, ya no creyó esa historia, y ese fue el momento en que echó a Luis fuera de nuestra vida para siempre. Como dije, no sé dónde ha estado ni qué ha estado haciendo, pero supongo que amenazar la seguridad de sus hijos finalmente hizo que mi papá cortara los lazos para siempre. Era principios de diciembre. Estaba en casa esa noche, pasando mi día libre junto a la chimenea. Hacía mucho frío y nevaba más de lo que me gustaba. Hice varias cosas en la casa que necesitaban hacerse, pero por lo demás fue un día relajante. Tenía las noticias de fondo escuchando cómo se esperaban vientos fuertes y posibles ventiscas a partir de la noche a las 5. Ya estaba comenzando a notarse empeorando afuera. Me senté en el sofá y cambié de canal alrededor de las 7. Aunque podía escuchar el viento golpeando contra la casa y realmente sonaba como si hubiera una ventisca. Me levanté y fui a la ventana que daba al patio trasero para ver cómo estaba afuera. Al principio, todo lo que vi fue nieve cayendo al suelo con casi ninguna visibilidad, pero luego vi algo más, una figura caminando por mi patio trasero. Mi patio trasero era bastante grande y no tenía valla, así que no habría sido tan inesperado si no fuera por la ventisca que estaba ocurriendo afuera. Quien sea que estuviera allí afuera, simplemente caminaba a un ritmo regular hacia el final de mi jardín antes de que la nieve y la oscuridad cubrieran cualquier vista que tuviera de ellos. Me quedé junto a la ventana durante un minuto,
tratando de echar un último vistazo y averiguar qué estaban haciendo, pero no vi nada. Sinceramente, tenía miedo por ellos, pero tampoco podía ver por qué estarían allí en absoluto. El extremo de mi jardín al que se dirigían conducía a una carretera, pero no los llevaría a ningún lado durante kilómetros, lo cual no era factible a pie. Volví a la televisión, pero aún así no pude evitar pensar en eso, y solo 5 minutos después hubo un golpe en la puerta. Fui y la abrí con cuidado. Era un hombre con una chaqueta de invierno pesada. Su nariz estaba roja brillante y su rostro era pálido como la nieve, como si hubiera estado fuera en el frío durante mucho tiempo. No podía saber si era la misma persona que había visto en mi patio trasero, pero mi suposición inmediata fue que lo era. ¿Cómo puedo ayudarte?, le pregunté. El hombre sonrió humildemente y habló con los dientes temblorosos, diciendo que esperaba a que lo recogieran y preguntó si podía quedarse en mi casa unos minutos para resguardarse del frío, solo hasta que llegara el transporte. Me tomé un momento para responder porque realmente lo consideré, dada la situación del clima. Es fácil decir que bajo ninguna circunstancia dejarías entrar a un hombre desconocido a tu casa, pero cuando están prácticamente congelándose hasta la muerte en tu puerta y te piden ayuda, la respuesta sobre qué hacer no es tan blanco y negro. Le dije que podía esperar en mi porche, que tenía un tejadillo que bloqueaba la nieve, y le ofrecí una chaqueta vieja mía si la necesitaba. El hombre no parecía muy contento, pero simplemente asintió y se fue hacia un lado, y se sentó en la silla que tenía allí afuera. Cerré con llave la puerta, y luego subí las escaleras para agarrar mi vieja chaqueta. Me quedaba enorme y estaba en horrible estado, pero obviamente eso no debería importar en este tipo de escenarios. La recogí y bajé las escaleras, a punto de desbloquear la puerta y abrirla, pero algo me detuvo justo un momento antes. No sé qué fue, pero me hizo dudar. Me incliné y miré por la mirilla. El hombre ahora estaba de pie justo contra la puerta con la mano en el pomo, como si estuviera preparándose para empujarla tan pronto como la desbloqueara. Sentí que mi ritmo cardíaco aumentaba mientras daba unos pasos hacia atrás y sacaba silenciosamente mi teléfono para marcar al 911. Mientras susurraba por teléfono, solo miraba la puerta con los ojos bien abiertos, sabiendo lo que me esperaba al otro lado. Una vez que la policía dijo que estaban en camino, me acerqué lentamente y miré de nuevo. El hombre no estaba allí, ni en mi porche ni en mi jardín delantero. Simplemente había desaparecido, como si supiera que yo había llamado a la policía. No se encontró nada más esa noche y no aparecieron señales de él nunca más. ¿Qué habría hecho si hubiera abierto la puerta? No puedo estar seguro, pero espero que nunca regrese. Cuando regresaba a casa de visita por las vacaciones el año pasado, vivían a 15 horas de distancia, y generalmente intentaba aguantar en un solo viaje largo. Pero este año la nieve había llegado temprano, y hacía que conducir fuera mucho más lento. Así que estaba preparado para parar en un hotel en algún lugar a lo largo del camino. No reservé nada por adelantado porque no sabía qué tan lejos llegaría antes de querer parar. Simplemente iba a entrar en cualquier lugar y ver si tenían habitaciones disponibles. Cuando salí apenas nevaba, pero cuanto más avanzaba más nieve parecía caer. Las carreteras aún estaban despejadas, pero todos conducían definitivamente más despacio y con cuidado. Después de unas 8 horas de conducción, aún no había llegado a la mitad del camino. Estaba frustrado porque ya eran las 9 p.m. y todo estaba tomando demasiado tiempo. A esta altura, debería haber estado más allá de la mitad del camino, pero ahora sentía que tenía que seguir adelante para que mi conducción mañana no fuera aún más larga. La nieve había disminuido un poco, pero aún se acumulaba en la carretera porque no había camiones quitanieves. Conduje tanto como pude y llegué a las 12 a.m., antes de decidir que ya había tenido suficiente y necesitaba dormir. Salí en la siguiente salida y entré en el estacionamiento de un pequeño motel. Era un edificio largo de una planta con unas 10 habitaciones más o menos. Como esperaba, no era el lugar más bonito. El exterior lucía muy viejo, y hasta las luces del letrero estaban tenues y medio quemadas. Estacioné en un lugar al azar cerca de las habitaciones y bajé, caminando hacia la entrada principal. El área interior era una habitación muy pequeña con un mostrador, pero había un letrero apoyado en el mostrador que decía: «Vuelvo en 15 minutos» con una pequeña imagen de una taza de café.
Las posibilidades de que llegara mientras el trabajador estaba tomando su descanso solo mostraban mi falta de suerte en este viaje. Salí y volví a mi coche, pero esta vez cuando miré alrededor del estacionamiento, noté algo que no había visto antes. Estaba completamente vacío. Me quedé parado allí en el frío y miré durante un minuto sin ver ni un solo coche. Por cómo lucía, parecía que ni siquiera había habido coches en el estacionamiento esa noche. Volví a mi coche y encendí el calor para calentarme mientras esperaba. El hecho de no ver coches ni a nadie en la recepción me hizo dudar si el letrero era realmente por alguien que estaba tomando un descanso. De todos modos, no había lugares dentro de 15 minutos, así que no sé a dónde podrían haber ido si estaban tomando un descanso. Me recosté y traté de pensar en qué hacer a continuación, pero mis ojos y mi cabeza estaban tan cansados que terminé durmiéndome en mi asiento. Cuando me desperté, debieron de haber pasado unas cuantas horas. La nieve había comenzado a caer de nuevo y el viento hacía que mi coche se balanceara. Me senté y miré hacia la entrada principal del motel, pero de inmediato hice contacto visual con un hombre mirando fijamente por mi ventana. Di un respingo hacia atrás cuando se apartó y gritó algo hacia el estacionamiento. Miré detrás de él y vi una camioneta al otro lado. Otro hombre salió del lado del conductor y comenzó a caminar hacia mí. El que estaba cerca de mí luego dio la vuelta a mi coche, probando todas las manijas de las puertas. Me sacudí de eso y puse mi coche en reversa, tratando de retroceder antes de que las ruedas giraran bajo mí. Ahora los hombres se movían más rápido, uno gritando al otro que se acercara a su lado y rompiera la ventana trasera. Seguí moviendo mi coche hacia adelante y hacia atrás, tratando de pasar a través del espeso montón de nieve, pero el repentino estallido de la ventana trasera solo lo hizo más difícil. Estaba tratando de todo ahora mientras uno de los hombres estaba alcanzando la manija de la puerta, y justo cuando metió la mitad de su cuerpo por la ventana y abrió la puerta, finalmente obtuve tracción y giré el coche, saliendo del estacionamiento. El hombre cayó y el otro intentó subirse a su camioneta para seguirme mientras giraba el coche y salía del estacionamiento. Una vez que volví a la carretera, dejaron de seguirme, aunque no siento que fuera totalmente culpa mía. Definitivamente no debería haberme quedado dormido en ese estacionamiento, especialmente en medio de la nada como esa. Lo que esos hombres tenían planeado podría haber sido cualquier cosa. Obviamente estaban preparados y casi parecía que sabían que este estacionamiento de motel era un lugar fácil para atacar a la gente. Pero sea lo que sea, probablemente nunca lo sabré. Durante los últimos años he trabajado en Uber Eats durante las vacaciones de invierno. La universidad cierra durante todo un mes, y Uber Eats es el trabajo más fácil de conseguir sin tener que pasar por entrevistas de trabajo y todo ese rollo. Además, durante el semestre no trabajo, así que esto era algo sencillo de hacer en las vacaciones. Esto sucedió unas semanas antes de Navidad. Esa noche estaba nevando bastante fuerte, pero realmente no podía ser quisquilloso con el día para trabajar, ya que solo tenía un tiempo determinado para ganar suficiente dinero que me durara hasta las siguientes vacaciones. Tomé prestada la camioneta de mi papá y comencé a conducir. La nieve debió haber mantenido a muchos otros conductores en casa porque estuve recibiendo pedidos toda la noche, grandes pedidos que pagan bastante. Hice esto durante aproximadamente 3 horas buenas y luego recibí un pedido para recoger en un lugar con drive-thru. La casa estaba a 20 minutos de distancia de mí, pero la propina y todo eran realmente buenos. Honestamente, no había nada inusual ni extraño en este pedido. Era como cualquier otro. Lo recogí y me dirigí hacia la casa. Desde un rápido vistazo al mapa, parecía estar en un vecindario bastante agradable al otro lado del condado. Había estado cerca de allí antes, pero no dentro de los vecindarios. Para este momento eran las 11 p.m., y ya había comenzado a acumularse mucha nieve en las carreteras. También estaba cansado, así que acordé conmigo mismo que este sería el último reparto, y luego me iría a casa y trabajaría nuevamente mañana. Cuando llegué al vecindario conduje por la calle y observé las casas mientras pasaba. Todas eran enormes y tenían mucho terreno entre ellas, pero ninguna de las casas parecía ser muy nueva. Tenían ese típico estilo de mansión antigua, simplemente muy grandes y nada más. De todos modos, me tomó un tiempo llegar a la dirección a la que debía entregar. El camino de entrada estaba cubierto por al menos un pie de nieve, así que estacioné en la calle. Me bajé
y caminé hasta la casa, llenándome de nieve los pantalones y los zapatos. Noté que no había luces encendidas en las ventanas y había un papel pegado en la puerta principal. Una vez que subí al porche, miré más de cerca. En la parte superior de la página decía aviso en letras rojas grandes. En las primeras líneas decía que había sido emitido por el condado, pero antes de avanzar demasiado, escuché pasos crujientes en la nieve detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre acercándose, viniendo desde alrededor del garaje. Tenía el cabello corto y rapado y llevaba una chaqueta sucia. ¿Solo entregando tu pedido?, dije para romper el silencio. Pero el hombre siguió caminando hacia mí sin decir nada. Una vez que estuvo a unos metros, pude sentir que había algo extraño en él. Supongo que era solo un presentimiento. Me miró con ojos fríos y cansados, luego extendió la mano para tomar la bolsa. Me incliné y se la entregué, pero él no se movió. Estaba parado justo en el camino que conducía al camino de entrada, y a medida que pasaban los segundos, me di cuenta de lo completamente extraño que era que estuviera aquí afuera, y aún más extraño que no se dirigiera hacia adentro ahora que tenía la bolsa. «Que tenga una buena noche, señor», dije, apartándome y empezando a caminar junto a él. El hombre se quedó donde estaba antes de dar la vuelta abruptamente, y por el rabillo del ojo pareció que extendió el brazo como si intentara agarrarme. Tropecé hacia atrás y me enfrenté a él mientras comenzaba a avanzar hacia mí, diciendo, «Ven conmigo», mientras extendía la mano. Seguí retrocediendo tan rápido como pude en la espesa nieve, y el hombre continuó persiguiéndome, gritándome que dejara de correr. Una vez que tuve un buen agarre, pude superarlo y meterme en mi auto, retrocediendo antes de que tuviera la oportunidad de alcanzarme. Mientras conducía, miré por el espejo y vi al hombre parado en el camino de entrada, solo observando. Llamé a la policía una vez que salí del vecindario, pero el hombre ya se había ido. Esa misma noche, me dijeron que la casa no estaba actualmente en propiedad de nadie en ese momento, lo que supuse que tenía algo que ver con lo que el hombre intentaba hacer. No se sabe qué pretendía hacer el hombre, pero toda esa situación me puso nervioso cada vez que me acerco a una casa con todas las luces apagadas, preguntándome si podría ser el mismo hombre. El invierno siempre trae consigo una calma tensa a nuestro pequeño pueblo. Las calles se vacían temprano, cubiertas por una manta de nieve que absorbe cualquier sonido, dejándome atrapada en mi propia burbuja de silencio. Pero esa noche, la calma se rompió de la manera más aterradora. Había decidido caminar a casa desde la casa de mi mejor amiga, Emily. No era una distancia larga, pero el aire frío me calaba los huesos y hacía que mis pasos crujieran sobre la nieve recién caída. Los faroles de la calle apenas ofrecían suficiente luz, creando sombras oscuras y formas difusas que se movían en el borde de mi visión. Mientras caminaba, sentí una sensación incómoda, como si alguien me estuviera observando. Miraba constantemente por encima del hombro, pero la calle estaba desierta. Debo estar imaginándome cosas, me dije a mí misma, intentando ignorar el creciente nudo de miedo en mi estómago. Sin embargo, cada vez que me detenía para mirar detrás de mí, notaba un movimiento fugaz entre los árboles o entre las casas. Al principio pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero pronto me di cuenta de que no estaba sola. Cuando finalmente llegué a mi casa sentí un alivio momentáneo. Mis padres no estaban y mis hermanos aún no habían vuelto de su práctica de hockey sobre hielo. Entré rápidamente, asegurando la puerta detrás de mí congelada por la certeza de que alguien me había seguido. Justo cuando me dirigía hacia la cocina para prepararme una taza de té caliente, escuché un sonido sordo proveniente del exterior. El corazón me golpeaba en el pecho mientras me acercaba cautelosamente a la ventana de la cocina. A través de los cristales empañados por el frío, distinguí una figura oscura moviéndose lentamente por el jardín trasero. El terror me paralizó. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me estaba siguiendo hasta mi propia casa? Intenté llamar a la policía, pero mis dedos temblaban tanto que apenas podía marcar el número. Cuando finalmente conseguí explicar la situación, la voz en el otro extremo me instó a permanecer calmada y en un lugar seguro. Mientras esperaba, el hombre comenzó a golpear la ventana de la cocina con insistencia. Su respiración agitada resonaba en la quietud de la noche. Mis lágrimas se mezclaron con el frío sudor que corría por mi frente.
El sonido de los pasos pesados en la nieve detrás de la casa me indicó que la policía se acercaba. A medida que las luces de las patrullas se acercaban, el acosador se alejó, desapareciendo en la oscuridad de la noche invernal. Cuando los oficiales finalmente llegaron, revisaron el área, pero el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Me aseguraron que patrullarían la zona durante la noche y me aconsejaron mantener todas las puertas cerradas y las luces encendidas. Esa noche no dormí. Aunque el acosador se había ido, su presencia aún me acechaba. Cada sombra fuera de mi ventana, cada crujido de la casa resonaba en mis nervios. Sabía que aunque había escapado físicamente de él, su presencia se había quedado conmigo, dejándome atrapada en un invierno de miedo y paranoia.